¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rosy Quintanar y el día de hoy les hablaré sobre los tipos de sucesión que se establecen en la legislación vigente de nuestro país. Trataré de utilizar un lenguaje llano para un mejor entendimiento, ya que seguramente se preguntarán, ¿y qué es eso? Entonces partiremos por entender qué es la sucesión. Y esta es cuando una persona reemplaza a otra fallecida en una determinada relación jurídica. Dicho de otra manera sería cambiar de titular, ya sea de un derecho personal o de un derecho real, y la sucesión por causa de muerte, que sirve para adquirir tanto los derechos reales como los derechos personales. No perdamos de vista que la sucesión puede darse por un acto entre vivos, o sea, sin que exista persona fallecida. Por causa de muerte, como su nombre lo dice, la muerte es un requisito esencial. A título universal, cuando la sucesión comprende todas las relaciones jurídicas de una persona fallecida, y a título singular o particular, que es cuando el sucesor reemplazará al causante en la relación de derecho. Pero, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? Seguramente en algún momento nos hemos llegado a preguntar, ¿qué sucede cuando una persona fallece y no deja testamento? O bien, ¿cómo a quién se le otorgan dichos bienes? O más aún, ¿qué sucede cuando en un testamento solo se encuentra una parte de los bienes y la otra no? Entonces, encontremos las respuestas basándonos en la doctrina y al mismo tiempo en lo que regula nuestro Código Civil del Estado de Aguascalientes. Y partamos de si dejó o no la persona fallecida testamento alguno, y en caso de no haberlo dejado, no hay que preocuparse, pues no todo está perdido. Aunque sí es bien sabido que por mandato de ley el testamento es la última voluntad de la persona. Pero ahora, ¿qué procede en caso de no haberlo dejado? Me gustaría recordarles que el expresar nuestras últimas voluntades en un testamento es siempre recomendable, pues así evitaremos problemas en el reparto de la herencia que queremos dejar una vez fallecidos. Hacerlo requiere de una gestión muy sencilla. Es acudir ante un notario, que esto cuesta poco dinero y que puede ahorrar complicaciones futuras a nuestros descendientes. Entonces, cuando una persona muere sin haber dejado testamento, o este es nulo o ha perdido su validez, el Código Civil recurre a la sucesión legítima, o sea, para determinar quiénes serán las personas que pueden heredar. El Código Civil establece que los primeros que tienen derecho a heredar de una persona que ha muerto y que ha muerto sin dejar testamento son sus hijos y los descendientes de estos, sin hacer distinciones entre ellos por cuestiones de sexo, edad o filiación. Pueden ser hijos naturales o adoptados. Se establece que los hijos heredan antes que los nietos, a no ser que uno de los hijos haya fallecido antes, en cuyo caso su parte pasaría a los hijos de este, o sea, a sus nietos. Los ascendientes del difunto son los segundos en el orden de sucesión que marca la ley. Esto en el caso de que la persona fallecida no tuviera descendientes. Así, el padre y la madre heredarían a partes iguales. En el caso de que uno de estos progenitores ya hubiese fallecido, el otro heredará la totalidad. Si se da la circunstancia de que no existieran padres del fallecido, los herederos pasarían a ser los siguientes ascendientes más próximos en grado, o sea, los abuelos. Teniendo en cuenta que una persona puede tener 2 abuelos por cada familia, se dividirá en forma equitativa. Ahora bien, a falta de familiares, descendientes y ascendientes, si existe un cónyuge del fallecido, este sería quien heredase. En caso de no haberlo, entonces pasarían a ser los herederos de quien murió sin dejar testamento, sus hermanos y hermanas, quienes heredarían equitativamente. No obstante, si entre ellos hay hermanos de padre y madre, pero también hermanastros, solo de padre o solo de madre, los primeros heredarán el doble que los segundos. Sin embargo, si todos los hermanos que participan son medios hermanos o hermanastros, unos por parte del padre y los otros por parte de la madre, heredarán todos en partes iguales. Entonces,
Si en la herencia participan, además de hermanos, sobrinos por el fallecimiento de uno de los hermanos, se les repartirá en partes iguales la parte de la herencia que le corresponde al hermano fallecido, hermano del testador y progenitor de los sobrinos que heredarán en su representación. A partir de ahí, los demás parientes hasta el cuarto grado, o sea primos, heredarán en defecto de todos los anteriores. Y por último, en el caso de que el fallecido no haya dejado testamento y no tuviese familiares o parientes en los grados descritos anteriormente, sería el Estado quien recibiría la herencia del difunto. Es así que ahora hablaremos de otro tipo de sucesión, la cual es la sucesión mixta. Esta es cuando coexiste tanto la sucesión legítima como la testamentaria. Lo que sucede cuando existe testamento respecto a algunos bienes y de otros bienes que no se incluyeron en la sucesión testamentaria, por lo que se denomina mixta o simultánea. Entonces reforcemos. ¿En qué consiste la sucesión mixta? ¿Recuerdan que al principio de este video hice el comentario de qué pasa si en el testamento no se incluyen todos los bienes? Es ahora cuando aplicamos la sucesión mixta. Se presenta cuando existen casos en donde el testador no dispone de la totalidad de los bienes, ya sea porque desconoce ser dueño o simplemente porque así lo decide. En este caso, si el testamento es válido, surtirá sus efectos legales y los bienes no incluidos se distribuirán conforme a las reglas de la sucesión legítima. La sucesión mixta está regulada en el artículo 1196 de nuestro Código Civil del Estado de Aguascalientes, que a la letra dice: el testador puede disponer de todo o de parte de sus bienes. La parte que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. Por ende, la sucesión mixta se regula tanto por las reglas relativas a la sucesión testamentaria y legítima. Se aplica el testamento y en el excedente de los bienes se aplica lo relativo a la sucesión legítima. La regla es que se observa primero el testamento y luego lo que dispone la ley para la sucesión legítima. Para concluir este mensaje basado en el tema de los tipos de sucesión, recordemos en primera instancia que la sucesión es el modo de adquirir la propiedad mediante la subrogación de una persona en una relación jurídica transmisible, el cual se lleva a cabo en un acto jurídico llamado mortis causa, el que tiene por efecto que tras el fallecimiento de una persona denominada de cujis, se hace la transmisión de derechos y obligaciones que forman el patrimonio del difunto, el cual es recibido a título universal por otra persona denominada heredero. Afirmando y sustentando, de acuerdo a la doctrina y a nuestro Código Civil del Estado de Aguascalientes, que la transmisión o disposición de sus bienes, derechos y obligaciones ejecutables al momento de su muerte se harán mediante un acto denominado testamento, el cual debe ser personalísimo, revocable y libre para quien haga su testamento. Es por eso que te invito a no perder de vista el realizar tu testamento con tiempo. Recordemos que todo el mes de septiembre es el mes del testamento. Muchas gracias.